Gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos en este evento del Congreso de Rescatando el Amor, esta fundación que tiene como objeto desarrollar y llevar el Evangelio integralmente, elevando la dignidad humana, de la persona humana. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles, muchos ya lo conocen, a Mauricio Alfonso Guízar. Él es un gran amigo de Rescatando el Amor y también de Mundo Católico. Y pues él el día de hoy nos va a hablar de algo sumamente importante, como es ese despierta ya a la luz de las manifestaciones de la Santísima Virgen que están aprobadas en la Salette, Francia. Las coincidencias o diosidencias son extraordinarias y el llamado que nos hace la Virgen en ese famoso secreto de la Salette son maravillosas y la Iglesia nos las ha dado a conocer y vale la pena que cada uno de ustedes conozca este mensaje. Mauricio Alfonso Guízar, pues es una persona dedicada a las peregrinaciones religiosas católicas. Él tiene 17 años con su agencia, Eventos de Clase Mundial. Ha llevado peregrinaciones por todo el mundo, a santuarios marianos, a lugares santos, sobre todo a Tierra Santa, y su conocimiento sobre nuestra fe, la vida de los santos, las manifestaciones marianas y Tierra Santa es excepcional, ya que él ha estado en esos lugares y ha podido palpar la gracia de Dios llevando a estos peregrinos y viendo el cambio. No olvidaremos ese momento tan doloroso en donde Mauricio también en esas peregrinaciones probó ese cáliz, ¿verdad?, en Tierra Santa, y donde él pudo darse cuenta de la intervención de la mano de Dios para frenar acontecimientos que venían a México y que gracias a esos peregrinos que se sacrificaron y que ofrecieron hasta sus vidas por amor a Dios, lograron detener ese evento pues no sé, que ya estaba a las puertas para México. Y ahora de nuevo, como estamos pues teniendo, y aunque lo escuchemos después, pues tendremos la oportunidad de poder pues ver estas diosidencias en esta manifestación en donde México y la Salette de una manera misteriosa se encuentran unidos, y Mauricio nos va a decir por qué. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Bienvenido, te dejamos el micrófono porque queremos que nos ilustres. Te doy las gracias y te escuchamos. Sí, muchas gracias, Ceci. Gracias a todos los hermanos y hermanas que han hecho posible este bendito congreso, Rescatando el Amor. Gracias a ti, hermano, hermana, que nos ves y escuchas por esta bendita señal de Mundo Católico. Pues sí, efectivamente, ahora nos toca hablar de la Salette y pues el mensaje de la Salette es muy rico, es muy profundo, es muy bello, pero también muy intenso, duro, en el aspecto de que nuestra madre nos pide un cambio radical. Aunque, Ceci, hermanos, en este congreso vamos a ver el secreto de la Salette. Yo quisiera comentarles que primero hubo dos secretos que conforman el gran secreto de la Salette, uno dado por Melania y otro por Maximino en 1851, y que contiene el Nihil Obstat y el Imprimatur del obispo de aquella época. Y después Melania hizo 5 declaraciones más sobre el secreto que la Santísima Virgen le había dado a ella, y el quinto, bueno, serían 5 más 1, 6, el sexto fue el que obtuvo Nihil Obstat e Imprimatur ya como secreto completo, con varios párrafos añadidos de los comentarios que había hecho Melania, pero sobre la Santísima Virgen, sobre lo que ella le había pedido. Entonces, aquí estamos viendo en realidad 6 secretos de la Salette, uno dividido entre la parte de Melania y Maximino, y al final el sexto, que fue el que más se ha conocido a través de las redes sociales y con el tiempo. Y curiosamente, este mensaje de la Salette, por diosidencia, no por coincidencia, los que tenemos fe sabemos que es por diosidencia, tiene que ver también no solo con la humanidad, sino con nuestro México. ¿Por qué?
lo relacionamos con nuestro México porque tanto en el año 85 como en el año 2017 ocurrieron dos terremotos muy fuertes, que han sido los más fuertes de la época moderna de nuestro país en el siglo XX y XXI, y se han dado exactamente en un 19 de septiembre, que es precisamente la fecha de la fiesta de Nuestra Señora de la Salette. Y además, les quiero comentar que un sacerdote santo, hombre de Dios, que pues es un hombre de oración, un hombre místico, el Señor le reveló a él que para que viéramos que no era una simple coincidencia normal, él había permitido que el segundo terremoto fuese otra vez en 19 de septiembre para recordarnos que es necesario volver a él. El Señor le dijo a este sacerdote: yo no mando castigos, ustedes se los atraen con su propio pecado. Y la Ciudad de México, el centro del país, se ha convertido pues en un centro de maldad, porque aquí es donde a nivel nacional se hace la mayor cantidad de abortos. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que este segundo gran terremoto haya sido causado por la misma maldad que existe en nuestra Ciudad de México. Y por eso hay que orar, hay que cambiar de vida. Y el secreto de Nuestra Señora, voy a hablar del sexto secreto, que es el más largo. Dice así, dice nuestra Madre: si mi pueblo no quiere someterse, me veré obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que no puedo sostenerlo más. Dejar caer el brazo de su hijo no significa que Dios envíe directamente un castigo, sino que Él permite que las consecuencias de nuestros pecados se manifiesten en sus efectos como en este caso, como un terremoto o dos terremotos que han sucedido en México. Dice, y también Oaxaca, etcétera, pero gran parte del país se afectó, especialmente la ciudad. Es un modo de hablar bíblico, es un modo de hablar bíblico. Dice nuestra Madre: hace tanto tiempo que estoy sufriendo por vosotros. Si quiero que mi hijo no os castigue o no permita que caigan las consecuencias de sus pecados sobre ustedes, estoy encargada de orar a él incesantemente, y vosotros no hacéis caso. Tenéis que orar bien. O sea, ¿se puede orar mal? Sí. ¿Se puede orar sin fe o por costumbre, sin poner el corazón en las palabras de nuestra oración? Sí. Por eso hay que orar bien, orar con ganas, con amor. Obrar el bien, dice nuestra Madre. Nunca me podréis pagar el sufrimiento que he pasado por vosotros. No es que nuestra Madre quiera que se lo paguemos, sino que ella nos hace ver el gran beneficio que es para nosotros tener una Madre del Cielo que, por méritos de la intercesión de su Hijo, intercede por nosotros ante Él para nuestro bien. Dice nuestra Madre: os he dado 6 días para trabajar, pero me he reservado el séptimo y no queréis concedérmelo. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi hijo. Es decir, la unión con Dios se hace de un modo especial para los que quieren ser discípulos de Jesús en la Santa Eucaristía. Y en este caso, la Eucaristía Dominical, que es la cadena la cadena de amor que nos une a Jesús a través de Él presente en la Eucaristía, de la perpetuación de su sacrificio, del Gólgota en el altar, en el tiempo y en el espacio, que es la Santa Misa. Y la Santa Misa nos une de un modo radical con Jesús. Por eso, estos campesinos en Francia, estos hermanitos, se habían olvidado de asistir a la Santa Misa Dominical, o los que iban de mala gana, sin amor,
sin escuchar la Santa Misa con el corazón, como nos dice nuestra madre en Medjugorje. Dice, si la cosecha se pierde, es por vuestra culpa. El año pasado os hice ver esto con las patatas, con las papas, pero no habéis hecho caso, por el contrario, cuando veíais que estaban estropeadas, jurabais y manchabais el nombre de mi hijo. Van a pudrirse también este año y para Navidad ya no os quedarán patatas. Dice nuestra madre, ¿no me comprendéis, hijos míos? Os lo voy a decir de otro modo. Si tenéis trigo, no lo sembréis. Todo lo que sembréis se lo comerán los animales y lo que quede se convertirá en polvo al golpearlo. Vendrá una gran hambre. Antes que venga el hambre, los niños menores de 7 años se enfermarán de un temblor y morirán en los brazos de las personas que los lleven. Los demás harán penitencia con el hambre. Las nueces se estropearán, las uvas se pudrirán. Y dice Melania la vidente, que murió en olor de santidad al final de su vida. Aquí la bella señora que me cautivaba permaneció un momento sin hacerse oír, es decir, guardó silencio nuestra madre. Yo veía, sin embargo, que continuaba moviendo graciosamente sus amables labios como si hablara. Maximino recibía entonces su secreto, porque les digo que en el testimonio escrito de los dos videntes, Melania da su versión del secreto y Maximino otra. Nuestra Señora da en realidad dos secretos, uno al niño y otro a la niña, que se complementan en uno solo. Dice, luego dirigiéndose a mí, la Santísima Virgen me habló y dio un secreto en francés. He aquí, dice Melania, este secreto completo tal y como ella me lo dio. Antes de entrar a esta parte del secreto o continuar con su lectura, quisiera decirte, hermanito, hermanita, que Dios iba a permitir que cayera ese castigo de escasez, de hambruna, de putrefacción del alimento a causa de que las personas no querían cultivar su amistad con Dios, su unidad con Dios, que es amor, misericordia. Y como dice aquel dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Si nosotros no nos dejamos refugiar por la sombra, proteger por la sombra de Dios, ¿qué es lo que viene? Escasez. Si nos separamos de Dios, como dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, si nos separamos de Dios, ¿qué sucede? Viene la escasez espiritual, la escasez de bendición espiritual y hasta física, la falta de trabajo o un trabajo que no da fruto o cuyo fruto el demonio se lo lleva, con la pudrición o putrefacción del fruto del trabajo en el campo en este caso. Y continuamos con el mensaje. Dice Melania, esto que yo te voy a decir ahora no será siempre secreto. Puedes publicarlo en 1858. Dice así, los sacerdotes ministros de mi hijo, los sacerdotes por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios. Dice así que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no se encuentra a nadie que implore misericordia y perdón por el pueblo. Ya no hay almas generosas ni persona digna de ofrecer a la víctima sin mancha al Eterno por el mundo. Les recuerdo, hermanitos y hermanitas, que este mensaje, tal y como lo estoy leyendo en su sexta versión, tiene el Nihil Obstat y el imprimatur del obispo de aquella época. Bueno, de más o menos 1875-76 por ahí. Entonces está aprobado por la iglesia tal cual lo estoy leyendo.
Entonces es la versión extensa del mensaje de la Salet. Por eso aquí, hermanito, hermanita, debemos orar por los sacerdotes. Los sacerdotes son seres humanos que pueden caer, pueden pecar, a quienes se les puede enfriar su fe y es necesario orar incesantemente por ellos para que se mantengan cerca del camino de Dios. Ellos son los que llevan ante el Señor, ofrecen ante el Señor nuestra vida, nuestros sacrificios, nuestra ofrenda espiritual, humana y física, también de nuestro trabajo, de la lucha por nuestra vida de santidad. Entonces hay que orar para que sus manos estén siempre limpias, su alma, su cuerpo, su corazón, su mente permanezcan reservados para el servicio de Dios en santidad, en pureza espiritual y humana. Dice, Dios va a castigar al mundo de una manera sin precedentes. Ay de los habitantes de la tierra, Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Nosotros recordemos el mensaje de que nuestro Señor a través de la Santísima Virgen le dio a la hermana Agnes Asagawa allá en Japón, en Akita, y cuyo mensaje fue aprobado por la Iglesia, y el Señor decía lo mismo. Nuestra Madre nos advertía de parte del Señor, casi con las mismas palabras que en la Salet. Dice aquí, los jefes y los guías del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia. También los padres de familia, hermanito, hermanita, hemos descuidado la oración y la penitencia. ¿Cuál es la penitencia? Padecer las pruebas, los esfuerzos, los sufrimientos, las vicisitudes diarias de la vida con amor y ofrecérselas a Dios diariamente con amor. Han descuidado la oración y la penitencia y el demonio ha ofuscado sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que la antigua serpiente arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá al diablo poner divisiones entre los soberanos en todas las sociedades y en todas las familias, tal como lo estamos viendo actualmente. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. Es decir, hasta la llegada prácticamente de los finales del siglo XIX. Recordemos que Europa, el Medio Oriente, lo que es el lejano Oriente también, China, etcétera, padecieron guerras y sufrimientos terribles. En Europa y también en América se dieron pleitos muy, muy duros, muy difíciles en Estados Unidos, la guerra civil, etcétera. Dice, la sociedad está en vísperas de las más terribles calamidades y de los más grandes acontecimientos. Se verá obligada a ser gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios. Que el vicario de mi hijo, el soberano pontífice Pío IX, no salga ya de Roma después del año 1859, pero que sea firme y generoso, que combata con las armas de la fe y del amor, yo estaré con él. Recordemos, hermanito, hermanita, que en la época del Papa Pío IX fue la época en la que Garibaldi instigó, asusó y engañó a la gente en toda la península itálica para que se levantaran en armas formando un ejército liberal masónico contra el Santo Padre y le arrebataran los estados pontificios que competían más o menos o formaban de una cuarta a una tercera parte de la península itálica. Y Garibaldi se los arrebata al Santo Padre y además intenta matar al Papa Pío IX. Entonces, también cuando nuestra madre dice que la sociedad se verá obligada a beber el cáliz de la cólera de Dios, recordemos lo que fue la revolución bolchevique
de 1917 en adelante, que con el socialismo y el comunismo se hace un parteaguas de dolor y sufrimiento en la historia de la humanidad, y precisamente comienzan los regímenes totalitarios de un modo más radical en el mundo. Viene la Primera Guerra Mundial, la gran pandemia de 1917 que mata 50 millones de personas en el mundo, que comenzó en Estados Unidos y terminó en Europa, y por eso se le llamó la gripe española. En España mató muchísima gente. Después viene la Segunda Guerra Mundial, después viene la Guerra Fría con la invasión de los rusos la invasión de los rusos en Afganistán, después del año 1945, cuando el bloque soviético se traga a Polonia, a Hungría, a Checoslovaquia. Bueno, una cosa terrible, la conformación de un gobierno comunista en China con Mao Zedong, etc. Dice que desconfíe Pío IX de Napoleón, es Napoleón III, ¿verdad? Su corazón es doble y cuando quiera ser a la vez papa y emperador, pronto se retirará Dios de él. Y de hecho, después viene un tercer gobierno monárquico en Francia, y después termina la monarquía para siempre. Es esa águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada de la cual querría servirse para obligar a los pueblos a sometérsele. Sigue hablando de Napoleón III. Italia será castigada por su ambición de querer sacudir el yugo del Señor de los señores. Aquí cuando habla nuestra madre de Napoleón III es cuando en 1857 viene el régimen liberal y masónico satánico de Benito Juárez en México, cuando son cerrados todos los monasterios en nuestra nación, lo que quedó de la Nueva España ya dividida entre el norte para Estados Unidos y el sur por Santa Ana, y el sur para dominado por el gobierno masónico de Benito Juárez, que destruyó cantidad de conventos de arte sacro, profanaron los templos, se robaron cantidad de imágenes de oro y plata. La imagen de oro y plata que se encontraba en el ciprés del altar mayor, que estaba sobre el altar mayor de la Catedral de México, es robado por los juaristas, es destruido ese ciprés. Bueno, unas cosas terribles que suceden en México. Dice, Italia será castigado por su ambición de querer sacudir el yugo del Señor de los señores. ¿Con qué? Con esa revolución liberal garibaldiana. También será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes y religiosos serán perseguidos. Se les hará morir, y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe, y el número de los sacerdotes y religiosos que apostatarán o se separarán de la verdadera religión será grande. Se calcula que a la fecha, desde la promulgación del Concilio Vaticano I, precisamente por el Papa Pío IX, en la segunda mitad del siglo XIX, hasta la fecha, más de 45,000 sacerdotes han dejado el ministerio. Y más todavía, un alto porcentaje de este número de sacerdotes que rechazaron su ministerio y se casaron o dejaron simplemente el ministerio, se llevó a cabo sobre todo después de la venida y la conclusión del Concilio Vaticano II. Dice, los sacerdotes y religiosos serán perseguidos. Recordemos la persecución tan brutal y terrible que en los años 30 en España y de los años 1923 al 26 se llevaron a cabo terribles persecuciones y masacres de sacerdotes y laicos. En México también, con la persecución masónico-satánica
de Plutarco Elías Calles. Dice, muchos sacerdotes abandonarán la fe y el número de los sacerdotes y religiosos que apostatarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se encontrarán también obispos. Que el Papa se ponga en guardia contra los obradores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en los aires. En el año 1864, Lucifer, con un gran número de demonios, serán desatados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, aún entre las personas consagradas a Dios. Recordemos, hermanos, que actualmente el protestantismo en México ha avanzado de un modo terrible. Ahorita solamente hay un 83-84% de católicos en México, de los cuales solo se calcula de que de un 10 a 15% practican a profundidad su fe. Dice así, que se abolirá la fe poco a poco. Estamos viendo todas estas marchas feministas, ese laicismo desbordante, el laicismo radical que nos hace dudar de Dios, de la fe, y que actualmente se ve ya raro que un católico se revele así o hable de su fe en reuniones de amigos, de amistades o en reuniones sociales, bueno, ahora virtuales, ¿verdad? Porque ya no se puede tener esas reuniones como antes por lo pronto. Dice así, las cegarán los demonios de tal manera que a menos de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de esos malos ángeles. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y se perderán muchísimas almas. Los libros malos abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. El Señor a muchos santos y místicos de revelaciones aprobadas y no aprobadas por la Iglesia ha dicho, y también por boca de nuestra Madre del Cielo a través de ella, que cuando nosotros pecamos le damos poder al maligno para que haga desastres en la naturaleza con huracanes, terremotos, etcétera. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y se perderán muchísimas almas. Dice, los libros malos abundarán en la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias dedicadas al servicio de esos espíritus. Ya vemos cómo hay sectas y religiones satánicas que son practicadas tanto en Europa como en América, en Estados Unidos. En Italia se calcula que hay 11,000 sectas satánicas o grupitos o grupotes satánicos que adoran al demonio. Dice así, algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por los mismos espíritus malignos y entre ellas algunos sacerdotes por no seguir el buen espíritu del evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Resucitarán algunos muertos y justos, o sea que estos muertos tomarán la figura de almas justas que vivieron en la tierra, dice así Melania, para así mejor seducir a los hombres. Estos diciéndose muertos resucitados, no serán otra cosa que el demonio bajo sus figuras y predicarán otro evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo y también las almas de los condenados. Incluso hay algunas personas que dicen que son reencarnación de otras y que son personas que simplemente están posesas por algún espíritu inmundo, ¿verdad? Esa es la explicación que podemos encontrar de este punto. Todas estas almas aparecerán como unidas a sus cuerpos. Y continúa nuestra madre después de este comentario de Melania, y se verán por doquier prodigios extraordinarios porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra el mundo.
Hay de los príncipes de la iglesia que se hayan dedicado únicamente a atesorar riquezas sobre riquezas, a poner en salvo su autoridad y a dominar con orgullo. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis espantosa. Como la estamos viendo, estamos a punto de ver un cisma de la iglesia de Alemania con respecto a la iglesia universal. Dice nuestra madre, dado el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá gobernarse por sí mismo e imponerse a sus semejantes. Es lo que estamos viendo con el narcotráfico en México, que se calcula que hay aproximadamente 500,000 de narcotraficantes o de personas que trabajan para el narco en México. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí en México rige la ley del más fuerte. El que puede someter y despojar al más débil lo hace. Y estamos viéndolo actualmente en nuestro país y en otros países del mundo, en Venezuela, etcétera. Dice así: se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos. Todo orden y toda justicia serán hollados. Recordemos lo que es la venida del nuevo orden mundial. No se verá por doquier otra cosa que homicidios, odio, envidia, mentira y discordia, sin amor para la patria ni para la familia. Estamos viendo actualmente el crecimiento y de una terrible amenaza que es la ideología de género, que se nos quiere ser impuesta con leyes inmorales y las cuales no tenemos obligación de seguir en México. Dice así: el Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Pío IX sufrió muchísimo. Los malvados atentarán muchas veces a su vida sin poder poner fin a sus días. Recordemos cómo Santa María en Vanguardia o Santa María de Jesús Crucificado de Belén logró con cartas dirigidas al Santo Padre y enviadas por el Patriarca de Jerusalén y por el Nuncio Apostólico en Tierra Santa a finales del siglo XIX, lograron salvar la vida del Papa Pío IX varias veces. Pero ni él, ni Pío IX, ni su sucesor, que no reinará mucho tiempo, verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Este triunfo de la Iglesia que viene de la mano junto con el triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, sabemos que será después de una época de purificación de la humanidad que ha comenzado ya precisamente con esta pandemia. Dice: los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan. Aquí lo estamos viendo en todos los países del mundo, como todos están, pareciera que la gran parte de los presidentes del mundo están de acuerdo con la tónica de la ideología de género y la mentalidad socialista comunista que se está extendiendo como pólvora en el mundo, después de que pensamos que había sido extinta a mediados de los años 80 con la perestroika en la ex Unión Soviética. Dice: los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Es decir, se nos quiere arrebatar nuestra fe cristiana católica con pseudo religiones. Y también se nos quiere hacer quitar la prioridad de los valores espirituales con la búsqueda de un mayor goce de lo material, proponiéndonos en la televisión estilos de vida de mucho lujo a los que muchas veces no podemos acceder, pero que nos sentimos cautivados por el deseo de llevar a cabo ese tipo de vida. Una vida de excesos, una vida de disfrute materialista, que no toma en cuenta el alma, la trascendencia, los valores trascendentes, aun considerando que la vida en esta tierra se va muy rápido, hermanos,
y que no hemos considerado seriamente o que no estamos considerando seriamente renunciar incluso a muchos placeres de este mundo que son incluso válidos, aunque no sean pecados, pero que nos distraen mucho de lo que es una vida espiritual profunda. Dice así: el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos. En los conventos las flores de la iglesia estarán corrompidas, las religiosas, ¿verdad? Y el demonio se convertirá en rey de los corazones. Ya hemos visto todos estos escándalos de pederastia que ha habido y de abusos sexuales en los seminarios. Que los que están al frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio usará de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá por todas partes. El francés luchará contra el francés, el italiano contra el italiano, y enseguida habrá una guerra universal que será espantosa. Ya vimos la Primera Guerra Mundial. Por algún tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de Jesucristo no es ya conocido. Los malvados desplegarán toda su malicia, se matará, se asesinará aún dentro de las casas. ¿Cómo se asesina dentro de las casas? A los bebés en el vientre materno, con las comadronas que provocaban los abortos, etcétera. Y esa maldad, que es un crimen terrible, es probablemente el pecado más grave que existe sobre la faz de la tierra, lo que es asesinar a un inocente, pero desde el vientre de su madre se sigue perpetuando. Hasta la fecha llevamos más de 500 millones de abortos en el mundo, de niños abortados en el mundo. Un escándalo brutal y terrible. Dice: al primer golpe de su espada fulminante, las montañas y la naturaleza entera temblarán de espanto. Lo estamos viendo, con muchas alteraciones en las capas geológicas de la Tierra a causa de las explosiones solares también. Y la naturaleza entera temblarán de espanto, porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda del cielo. París será quemado y Marsella engullida. Varias grandes ciudades serán sacudidas y hundidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. No se verán sino homicidios, no se oirá más que ruido de armas y blasfemias. Estamos viendo ahorita que hay disturbios en Bielorrusia y Rusia está intentando invadir Bielorrusia. Ese es un deseo que tienen allá los líderes rusos, por poner un ejemplo. Dice: no se verán, se creerá que todo está perdido, no se verán sino homicidios, no se oirá más que ruido de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho, ya lo hemos visto en la guerra de Siria, mucha gente inocente. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán al cielo. Y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, e implorará mi ayuda e intercesión. Tal y como sucedió en Bolivia ante ese régimen comunista, socialista, la gente cayó de rodillas en la calle y se dio el milagro de la liberación de esta muy amada nación de Bolivia. Entonces Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia con los justos, mandará a sus ángeles que den muerte a todos sus enemigos. Aquí estamos hablando de el final de la gran purificación, hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los hombres esclavos del pecado perecerán, y la tierra vendrá a quedar como un desierto. Entonces se hará la paz. Les recuerdo, hermanitos y hermanitas, en el segundo programa que hicimos de las apariciones aprobadas por la iglesia de Nuestra Señora de San Nicolás de los Arroyos, ahí en Argentina, la Santísima Virgen dice: 2/3 partes de la humanidad se encuentran sin Dios, sin Dios.
y corren riesgo de perderse, ¿verdad? Entonces dice así: entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. En las apariciones de nuestro Señor a la Beata Catalina Emmerich se nos dice que la Iglesia tendrá que pasar por su pasión, muerte y resurrección. Aunque la Iglesia nunca será vencida, será purificada, está siendo purificada como lo ha estado siendo desde sus inicios, con persecuciones morales y físicas. El Evangelio, dice nuestra Madre, será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe, puesto que habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Esta paz entre los hombres no será larga. 25 años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la tierra. Es decir, siempre en la humanidad, después de un periodo de prosperidad, la gente se olvida de Dios y regresa una época de purificación que Dios permite, que es una purificación cíclica, nada más que ahorita sí ya hemos entrado en lo que se llama la gran purificación. Un precursor del anticristo con un ejército compuesto de muchas naciones, o sea, nuevo orden mundial, combatirá contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Derramará mucha sangre y pretenderá aniquilar el culto del Creador para que se le considere a él como Dios. Un hombre que querrá ser considerado Dios. Ya lo vimos con los emperadores antiguamente. Lo vimos con Napoleón I, que se consideraba un dios e incluso le arrebató al Santo Padre, Pío VII, su corona para ponérsela él mismo en la Catedral de Notre Dame. Y después otro hombre que se sintió Dios fue Hitler. Stalin también se sentía otro Dios, ¿verdad? Han sido anticristos que cíclicamente han estado viniendo a la tierra, pero aquí nuestra Madre habla del gran anticristo. Dice: derramará este anticristo mucha sangre y pretenderá aniquilar el culto del Creador para que se le considere a él como Dios. La tierra será castigada con todo género de plagas, además de la peste y el hambre, que serán generales. Ya estamos viendo la peste, el COVID-19, el coronavirus. Habrá guerras atroces hasta la última, que harán los 10 reyes aliados del anticristo, los cuales se propondrán un mismo fin y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes de que esto suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensará más que en divertirse. Es lo que acabamos de ver en este periodo precedente, largo y precedente a esta pandemia. Diversión y más diversión. Los malvados se entregarán a todo género de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes, guiadas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad, es decir, de la plenitud espiritual, ¿verdad? Plenitud de santidad. La naturaleza, dice nuestra Madre, clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra empapada de crímenes. Temblad tierra, y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que interiormente os adoráis a vosotros mismos. Temblad, pues Dios va a entregaros a su enemigo, porque los lugares santos están corrompidos. Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo y de los suyos. Durante este tiempo nacerá el anticristo de una religiosa hebrea, de una falsa virgen, que tendrá comunicación con la antigua serpiente, maestra de impureza. Su padre será obispo. En su nacimiento vomitará blasfemias, tendrá dientes.
En una palabra, será una encarnación del demonio. Lanzará gritos espantosos, hará prodigios y no se alimentará sino de impureza. Tendrá hermanos que, aunque no sean como él, demonios encarnados, serán hijos del mal. A la edad de 12 años llamarán ya la atención por las ruidosas victorias que alcanzarán. Bien pronto se pondrán todos al frente de sendos ejércitos asistidos por legiones del infierno. Se cambiarán las estaciones, que ya lo hemos estado viendo. La tierra no producirá más que malos frutos. Los astros perderán sus movimientos regulares. La luna no reflejará más que una débil luz rojiza. Es decir, la creación queda contaminada cada vez más por el pecado humano de nosotros. El agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos y horribles terremotos que tragarán montañas y ciudades enteras, etc. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán más y más. Ya hemos visto también antiprofetas como el Giorgio Bon Giovanni que habla de los extraterrestres y de que la Virgen María es la Madre Tierra y esas cuestiones esotéricas. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por todas partes y todos los pueblos y todas las naciones conocerán la verdad. Y esta es la última parte de este mensaje. Yo dirijo un apremiante llamamiento a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos del Dios vivo que reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres. O sea, nuestra madre hace un llamado apremiante para cambiar de vida. Dice, ya es hora de que estos discípulos salgan y vengan a iluminar la tierra. Id y mostraos como hijos queridos míos. Yo estoy con vosotros y en vosotros. Siempre que vuestra fe sea la luz que os alumbre y en esos días de infortunio. Pelead, hijos de la luz. Vosotros, pequeño número que ahí veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será oscurecida, el mundo quedará consternado, pero he aquí que Enoc y Elías, llenos del Espíritu de Dios, predicarán con la fuerza de Dios. Y los hombres de buena voluntad creerán en Dios y muchas almas serán consoladas. Harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Entonces, me estoy pasando al párrafo final. El agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Entonces, ¿a qué nos llama nuestra madre? A un cambio total, a un cambio inmediato, hermanito, hermanita. Podemos, cada uno de nosotros, puedes tú ponerte delante de Dios, yo también, por supuesto, y decirle, Señor, ¿qué es lo que te agrada de mí? ¿Qué es lo que no te agrada? ¿Qué es lo que quieres que yo cambie, Señor? ¿Y qué es lo que no y qué es lo que quieres que yo aliciente? ¿En qué cosas buenas que tengo quieres que crezca? Pero Jesús y la Santísima Virgen, hermanito, hermanita, no quieren que nos quedemos tal y como estamos. Quieren que crezcamos en la fe, en el conocimiento de Dios y en las virtudes. Quieren una unión profunda, íntima con cada una de nosotros, para que seamos un verdadero, cada uno de nosotros, tú y yo, un verdadero apóstol de los últimos tiempos, que luche por evangelizar, por transmitir la fe cristiana a los demás, por contagiar la vida de santidad con nuestro ejemplo a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Y es importante hacer que nuestra nación haga reparación a través de la oración y conversión de cada uno de nosotros para evitar así de este modo
que sobrevengan más males a nuestro pobre país, que haya sido tan castigado por la pandemia, por un mal gobierno, por temblores, por huracanes, etcétera. Es el tiempo de la oración. Es el tiempo de convertirnos cada cristiano en un reparador, haciendo un Jericó permanente de oración, Jericó permanente de oración y reparación, haciendo todos juntos la oración del Dimi con el Santo Rosario, las oraciones de Nuestra Señora de todos los pueblos y Nuestra Madre en Fátima, las oraciones por la conversión y santificación de nuestros sacerdotes que el Señor le ha dado a la Beata Conchita Cabrera de Armida. Y finalmente, la oración de la coronilla de la misericordia, hacerla a diario, por nuestras naciones, por nuestro México o la nación donde tú vivas. Por tu nación, ama tu nación. Si de veras, hermano, hermana, amas a ti mismo, a tu familia, a tu nación, a tu ciudad, a tu iglesia, ora y repara con la oración y ofreciendo todos las vicisitudes de cada día con amor y con paciencia a nuestra Madre, y que ella se las ofrezca a Jesús por la salvación de la humanidad, de nuestra nación, de nuestras familias, de nosotros, de la Iglesia y del mundo entero. Que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Gloria a Dios. Nos vemos a la próxima. Y sigamos orando por la sanación y liberación y salvación de cada una de nuestras naciones y de la Iglesia. Hasta luego. Gloria a Dios. Gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Creo que el mensaje de la Salet es un mensaje trascendental y sobre todo que tiene esta misteriosa liga con México por el 19 de septiembre, que dos grandes eventos, terremotos han sucedido en la Ciudad de México y en otros lugares, ¿verdad? Dentro de la República Mexicana, pues que han sido de un gran impacto y como una llamada de atención para un cambio, para un despierta ya. Muchas gracias a Rescatando el Amor por este congreso. Gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros y esperamos tenerte en siguientes eventos próximamente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigos.